Hermosa mañana para un tiempo de ciencia bien soleado dentro del Museo Regional de Antropología e Historia, de Baja California Sur, quienes nos han abierto las puertas para hacer este trabajo de acercamiento a uno de los temas que estoy segurísima le va a gustar. ¿Y por qué no? Porque es un tema que está muy cerca de nosotros. La paz incluso de mi infancia y la de muchos de los que están viendo el programa, tenía leyendas urbanas, entre ellas todo lo que se relacionaba con las conchas, las perlas. Recuerdo muy bien que siendo niña se acercó un vendedor de perlas y traía un frasco, que en ese tiempo se vendía el café soluble en ellos, lleno, repleto de perlas. Y yo le pregunté después a mi papá, ¿de dónde las sacaban? Ellos le llamaban morralla, eran las perlitas más pequeñas. Y ahí empezó, tal vez, la historia, para mí, la indagación sobre esa ruta que me conducía al misterio de las perlas. Y esta mañana alguien dará respuesta a esa inquietud. Doctora Cristal Alejandra Rivera Pérez, muy, muy bienvenida. Hola, mucho gusto. Buenos días. Muy buenos días. Doctora, aparte de siempre tener el gusto de conocerla, sus cosas, las indagaciones que tiene en su mente, sus avances, estoy conociendo una parte verdaderamente privilegiada de su trabajo como investigadora y, supongo yo, como parte de esto que llamara un gran filósofo y además divulgador, el gozo intelectual, y que tenía que ver con la divulgación de la ciencia. Y es hoy justamente que uno de esos temas nos trae a cuentas, y es algo sobre las almejas. Platíquenos cómo llegó a esta inquietud y a empezar a resolverla en un espléndido artículo del cual después les ponemos la liga. Gracias, doctora, adelante. Claro que sí. Bueno, la inquietud va relacionado con mi incorporación a CIPNOR y uno de los proyectos muy interesantes que tiene el Laboratorio de Genética Molecular, ¿no? Desde ya varios años empezaron a trabajar tratando de entender cómo se formaban las conchas de los moluscos. Y cuando yo me incorporé, pues los pininos eran muy pequeños, entonces empecé a buscar opciones o estrategias para poder estudiarlas, ¿no? Pasamos de cosas muy sencillas a empezar a darnos cuenta con fotografías de microscopía que las estructuras eran diferentes, que las formas, los tamaños, los colores también eran diferentes entre ellas. Y de hecho, si bien todas las conchas, que les llamamos calcáreas, es decir, que tienen carbonato de calcio, que es una cosa muy frágil, todas están hechas de lo mismo y sin embargo todas son diferentes. Entonces la pregunta ahí nació, ¿por qué todas las conchas de los moluscos son tan diferentes si todas están formadas de lo mismo? Resulta que el carbonato de calcio con la que están formadas pues es bastante frágil. Sin embargo, cuando entra en juego algo que se llaman proteínas, pues resulta que este material frágil puede hacerse aún más rígido o simplemente quedar como frágil. De ahí que hay muchas conchas de moluscos sean frágiles y las podamos quebrar al pisarlas, y otras sean mucho más resistentes que cuando las tratamos de quebrar, pues sean difíciles de quebrar, ¿no? Entonces de esto va que hay unas que van a tener nácar, de esa región iridiscente que vemos llena de colores muy linda, y hay otras que simplemente son opacas y son completamente blancas, ¿no? Entonces estas diferencias que podemos observar entre ellas está dictada por algo muy pequeñito y que se encuentra en muy pequeñas cantidades en la concha, que son unas proteínas, que le llaman proteínas de la matriz. Y realmente representan solamente el 1% del total de la concha. Y es increíble que ese pequeño 1% sea capaz de hacer la diversificación de estas estructuras de diferentes organismos, ¿no? Porque obviamente no hay solamente en conchas, sino otros organismos, e incluso hay bacterias que tienen estructuras calcáreas, hay espículas en otros organismos, pero todas están basadas en lo mismo. Entonces, quien dicta la forma y la disposición en la concha, pues realmente son ellas, ¿no?
Estas proteínas, dijéramos, funcionan como los grandes diseñadores, ¿no? La inteligencia que diseña, incluso con muchísimo arte, algunos de estos individuos o ejemplares, ¿no? Dentro del mar. Pero uno pensaría también que el ambiente que rodea a una concha, a una almeja, por ejemplo, tiene que ver en esto. Es decir, ¿cuál es la conexión? ¿O no hay ninguna, aparte de la proteína, ningún otro factor que pudiera modelar o moldear este hermoso ejemplar a veces? De hecho, sí, el ambiente moldea, pero quien moldea es precisamente a las proteínas. Resulta que hay lugares, decir la baja, que hay lugares donde hay metales, por ejemplo, y resulta que estas proteínas trabajan con metales, algunas de ellas. Por ejemplo, el magnesio, que es uno de los iones que se encuentran por ahí, en algunas almejas llega a estar en un porcentaje alto, 2.5%, 3%, y en otras simplemente no está. Curiosamente, en aquellas almejas que tienen un alto porcentaje de este ion, resulta que son las que forman nácar. Y todas aquellas almejas que no tienen este alto porcentaje de este ion no producen nácar, son esas opacas que vemos en la playa y que son más frágiles. El nácar es mucho más resistente y está realizado o generado por estas proteínas que usan como cofactor, como un ion metálico, pues el magnesio, ¿sí? Entonces el ambiente sí moldea la formación de la concha, no solo pensando en el hecho de que la concha tiene que crecer y por ende en el medio tiene que estar consumiendo alimento para poder crecer, pero también esa rigidez y esas diferentes capas que tiene, entre ellas la de nácar, pues está dictada también por lo que está obteniendo la almeja del medio para incorporarlo a sus proteínas y que estas a su vez puedan generar las estructuras que contienen, ¿no? Y esta forma, asumo, es absolutamente funcional. Es decir, la belleza de una madreperla es funcional en ese sentido. Provee de esos elementos que requiere esa especie en particular. ¿Es así? Sí, de hecho es bastante particular porque si se fijan, las que tienen nácar son bastante resistentes y tiene que ver mucho de la manera en donde vive. Al tener nácar, al ser más resistente, pues es más difícil que un depredador o algún otro consumidor playa la fracture y se la coma, ¿sí? Entonces es un sistema de protección y al final de cuentas es el primer sistema de protección que tiene el individuo, ¿sí? Para protegerse precisamente del medio. Y no solo de depredadores, sino del mismo medio que pues obviamente está cambiando ahorita, existe lo del cambio climático, hay acidificación, entonces se va fracturando de alguna manera las capas de la concha y entonces este es el sistema de defensa que generan estas proteínas. Igual si se fractura la concha, tienen un sistema de reparación que está dictado por esas mismas proteínas y que le ayudan a protegerse y mantenerla firme y que siga el proceso de crecimiento de estas conchas, ¿no? Incluidas, por ejemplo, las perlas. ¿Qué tanto hemos avanzado en ese acercamiento al tema de cambio climático y nuestras conchas? De hecho, el trabajo que está hecho en el proceso de formación de la concha, que le llaman biomineralización, es muy limitado realmente. Se ha enfocado mucho al estudio de cómo el ambiente le afecta al molusco, porque el molusco es, o el músculo es lo que nosotros consumimos, y otras cosas, el estudio del organismo para ver en términos de conservación. Pero como ser la línea de defensa, la concha misma y estudiar cómo le afecta a la misma, es muy, muy limitado el trabajo. Son muy pocos los estudios que se hacen y generalmente están realizados en especies de interés comercial, precisamente por las perlas, por ejemplo. Pero incluso en ostras perleras en México los estudios son prácticamente nulos. Creo que somos de los pocos laboratorios que trabajamos con el estudio de la concha. Y en otros países la especie mejor estudiada en este proceso realmente es Pinctada fucata, otra ostra perlera, ¿sí? Que también tiene interés comercial. Para nosotros sería un impacto favorable si avanzamos en la investigación cuando estamos hablando del abulón, por ejemplo, ¿no? Y veo aquí de reojo algunas conchas que trae usted, que venía preparada, la verdad, con un maravilloso trabajo. Háblenos ahora de la importancia, entonces, seguimos ligando la importancia al margen de la fascinación que le puede a usted provocar pensar en la formación de las conchas, el impacto que tiene en la vida marina.
háblanos del impacto que tiene, por ejemplo, en un niño, en un adolescente, conocer este proceso biológico. De hecho, esa parte es linda, ¿no? Y ahorita la estoy experimentando precisamente con mis hijos, porque empiezan a preguntarse el porqué de todas las cosas. Y entre ellas, precisamente en el lugar donde vivimos, pues está una inmensa cantidad de conchas que uno puede ver en cualquier parte de la playa, ¿no? Y entonces tener la capacidad de poder explicarle a un niño, a un adolescente, cómo se forman y por qué son tan diferentes, llega a ser muy interesante y para uno muy difícil, ¿no? Precisamente explicarle lo que yo hago en el laboratorio a mi hija es difícil, pero al mismo tiempo me ayuda a mí a reflexionar cómo le estoy transmitiendo la información. Entre ellas lo que estudio, no solo la concha, de cómo se forman y son tan diferentes, resulta que entre las mismas conchas, gasterópodos que tienen nada más una sola concha, o los bivalvos que tienen dos conchas, tienen estructuras totalmente diferentes. Y en el sentido de que uno parece pared de ladrillo si lo viéramos a nivel muy pequeño, y la otra simplemente parecen pilas de monedas. Entonces estos ejemplos a mí me ayudan a enseñarle, por ejemplo, a ella o cualquier otra persona que vea una pared y me diga qué es lo que ve, y entonces le digo, pues esas es como las conchas que vemos, que tienen dos conchitas a los lados, ¿no? Y la otra, los gasterópodos, que solamente tienen una cubierta, le apilo ahora sí que un montón de monedas, y le digo, pues mira, así son las conchas de esto. Y entonces me pregunta, ¿y entonces por qué una es más resistente que la otra? ¿Por qué una se rompe más fácil? Precisamente esa estructura hace que si uno golpea, pues el punto de inflexión es diferente en una que otra. Aunado a eso, que el nácar es mucho más resistente, entonces es mucho más resistente incluso que el hueso mismo, que esa es otra parte interesante con la aplicación biotecnológica. Y que por el otro lado, las conchas que son frágiles, que son opacas, que no tienen nácar y que tienen una estructura de pared de ladrillos, al golpearlas, pues se fracturan mucho más sencillo, ¿no? Entonces, no solo tiene que ver con posición, sino también explicarles estructura que llega a conferir estas proteínas y que al final hacen que unas sean más frágiles que la otra. Ejemplo más claro, los callos de hacha son súper delgaditos, son muy frágiles, uno los toca y prácticamente se rompe. Uno toca una concha de abulón, que las vemos en el malecón como bisutería, collares, y difícilmente vamos a poder quebrarla. Y es porque tienen estructuras totalmente diferentes. Doctora, estaba ahorita pensando varias cosas que se relacionan, me hace usted pensar y se lo agradezco mucho. ¿Qué pasa si nosotros durante años, muchos años, casi toda la vida a la orilla del mar, teníamos la tentación de retirar esas conchas de ahí, ¿no? Tomabas conchas, las coleccionabas, las juntabas. La concha que queda ahí, ¿es necesaria? ¿Sirve de algo adentro del mar? De hecho, esa parte es interesante, ¿no? Y ahorita estamos explorando también eso. Por un lado, obviamente no deberíamos de quitar conchas porque al final sirven de nicho ecológico para otros bichos. Hemos visto conchas que no tienen el molusco adentro, pero arriba tiene otros organismos que le llaman balanos, esos que se incrustan y se pegan, ¿no? Entonces sirven para que otros puedan sitiar su casa, su hogar, crecer y eventualmente movilizarse a otro lugar. Pero por otro lado, hay un aspecto interesante que tienen las conchas. Al estar formadas de calcio, el calcio, entramos a detalles, tienen como una carga positiva, ¿sí? Esta propiedad que tiene el calcio dentro de las conchas permite captar iones metálicos. Entonces, una de las aplicaciones que se ha visto en otras partes del país, en otro laboratorio, es que moler todas estas conchas y usarlas como un lecho para eliminar metales pesados es una aplicación plausible. Entonces, en ese sentido, es algo que estoy interesada en probar precisamente con las conchas que tenemos aquí, porque tenemos muchos formadores de nácar y por ende esa propiedad debería ser como más potencializada, ¿no? Con respecto a las conchas que no tienen forma nacarada. Entonces, tiene una perspectiva biológica, pero incluso tiene una perspectiva biotecnológica que se puede explotar, ¿no? Y ecológica, ¿no? Ecológica. Y quitarnos la tentación de ir por todo lo que no es nuestro, ¿no? Dejarlo donde está. Doctora, quisiera agregar algo más, pero quisiera pedirle que lo hiciera en un sentido. ¿Cómo va México respecto, por ejemplo, de la apropiación social del conocimiento y el papel del investigador aquí?
Esa es un poco complicada, pero al mismo tiempo puede ser sencilla. Obviamente, mucho tiempo se le pidió al investigador que tratáramos de transferir el conocimiento, pero no entre nuestros pares, sino a la sociedad misma, porque al final de cuentas toda nuestra investigación tiene un impacto, nadie lo ve y obviamente incluso cuando le quieres explicar no tienes la menor idea de cómo hacerlo. En México es uno de los países que si bien tenemos mucha participación y mucha colaboración entre nosotros, estamos muy limitados en nuestra capacidad para hacer divulgación de la ciencia. Y simplemente es porque falta de experiencia. No tenemos experiencia, no tenemos las herramientas, porque también se ocupan herramientas para eso. Pero ahora, en los últimos años, los cambios gubernamentales nos han orillado incluso a generar mayor información que sea apropiada para la sociedad misma. Y no solo la sociedad en general, incluso a los diferentes niveles de edades. Porque no va a ser lo mismo explicarle a un adulto que explicarle a un niño. Igual es la misma información, pero es una manera diferente de tratar de comunicar lo que hacemos. Creo que en los últimos años hemos estado mejorando, hay un mayor número de publicaciones y no solo publicaciones en revistas, sino también en los medios sociales, que es lo que más aflora ahorita entre jóvenes. Entonces creo que estamos haciendo un mejor papel ahora, tratando de comunicar lo que hacemos de una manera sencilla. Tal vez a veces no lo logramos, porque no sabemos tomar las palabras correctas para transmitir esa información, pero creo que día con día se está generando mayor número de información sencilla, digerible y que pueda la gente tratar de ver que lo que estamos haciendo pues tiene una función, ¿no? Y que no solamente estamos encerrados en laboratorio o vamos por muestras de campo, ¿no? Pues le agradezco mucho porque esta parte para nosotros, para el Instituto Estatal de Radio y Televisión, para el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, es fundamental. Es decir, es el toque, la seña, la provocación a una sociedad que, déjeme decirle, como usted bien sabe, está muy informada ya, ¿no? Y nos está demandando información. El apetito por el conocimiento científico es un fenómeno que cada día es más evidente. Y a nosotros nos gusta mucho siempre acercarnos a ustedes, porque si bien es cierto, su labor fundamental es la investigación con responsabilidad social, como la que usted hace, es lo que cierra y lo que brinda el sello de calidad humana a la investigación. Entonces, nos da mucho gusto haberla tenido en este espacio, que además es un recinto también de concheros, ¿eh? Estamos en una de las salas del museo que francamente está deliciosa. Vénganlo a ver, por favor. Las autoridades del INAH y el museo y el gobierno del estado han hecho cosas espléndidas para que usted se acerque también a la historia, que finalmente historia y naturaleza se dicen juntas. Le agradezco mucho la oportunidad de estar con usted y su esfuerzo por venir con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Usted quédese. Si bien cierra el tiempo de ciencia, se abre el tiempo de las preguntas. Buen día.